Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Espero que estén bien. Les deseo unas muy felices Pascuas, que hayan aprovechado este tiempo de descanso y de reflexión. Decía o escribía San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Pero Cristo resucitó como prometió. Por eso, con su resurrección, para siempre venció al pecado y la muerte, que no tienen la última palabra sobre nosotros. Por eso es un día de mucha alegría y de mucho regocijo interno, ¿sí? Les hacemos llegar, mi familia y yo, nuestro más sincero deseo nuevamente de unas muy felices Pascuas. Vamos a hablar de la reforma constitucional de 1994. Es un tema que lo han pedido y creo que, bueno, yo soy abogado, entonces siempre el derecho constitucional y el estudio de la Constitución vigente es un tema aparte, es un tema que merece una reflexión desde el punto de vista jurídico, ¿no? Se van a cumplir 30 años, porque la reforma fue precisamente hecha ley, digamos, fue concretada allá por 1994. Vieron que en general soy medio enemigo, medio reacio a hacer historia de sucesos demasiado recientes, aunque encaminándonos al 30 aniversario podríamos ensayar una suerte de mirada crítica, ¿no? Esto no abunda en el gremio de los abogados. Es como que todavía se pondera aquella reforma como si fueran todas luces. Y yo ya acá tengo anotadas algunas críticas, ¿sí? Algunas críticas. Primero, una aclaración para los que toman contacto con Mates con Historia recién con este video. Si vieran otros videos, el de la reforma de 1949 o el pensamiento de Arturo Sampay, el que le dedicamos a Rosas y al Pacto Federal de 1831, entre otros, ¿no? Se darán cuenta de que yo no soy de esos abogados que hacen un culto de la Constitución Nacional. O sea, para mí, quiero explicar, la Constitución es una herramienta útil, es la ley de leyes, es la ley fundamental del Estado en términos de organización jurídica de una nación, estamos de acuerdo. Pero me parece que en la historia argentina ha habido una especie de exceso de expectativas respecto del texto constitucional. En algunos ha calado muy hondo la idea, empezando por los viejos unitarios, ¿no? En el siglo XIX, de que la Constitución es una especie de invocación mágica, ¿no? Que como invocación mágica soluciona todos los males. Y por eso, desde el federalismo, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas se tomaba con cierta sorna esto, ¿no? Y por eso hablaba despectivamente de la Constitución escrita como el cuadernito. Como queriendo decir, ojalá fuera tan fácil de que con un cuadernito solucionáramos mágicamente los problemas que afligen a un país, ¿no? La cosa siempre, sabemos, es un poco más compleja. Dicho esto, hecha esta aclaración, podemos, sí, ensayar una suerte de análisis, una especie de balance, ¿no? Porque todavía se nota el peso en los abogados del texto constitucional de 1994 de que pareciera que no es pasible de crítica, ¿no? Como si fuera un texto sagrado, ¿no? Y yo creo que estamos en condiciones de arrimar ya un ensayo de crítica de algunas cuestiones que fueron establecidas en 1994 en el texto. Lo primero que hay que decir es que la reforma de 1994 fue la decisión política, fue el acuerdo político de dos personas. Esto quizá lo esté resumiendo demasiado, es posible, pero básicamente yo viví ese proceso, tenía 20 y pico de años, era estudiante de abogacía, por tanto
le presté mucha atención en su momento. La Convención Constituyente, vamos a tratar de poner imágenes de la Convención Constituyente, que funcionó tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Entre Ríos, ¿no? Durante varios meses se eligieron convencionales constituyentes, en fin, muchos de los famosos de la política entonces fueron elegidos convencionales constituyentes. Vamos a tratar de poner algunas imágenes. Pero yo les decía que la Constitución es reformada por decisión política de dos personas. Una era el presidente de la República, Carlos Saúl Menem, que presidía o había presidido el justicialismo en ese entonces. Ya era otro justicialismo, ¿sí? No era el peronismo histórico, ¿no? Y el doctor Raúl Alfonsín, expresidente de la República, el anterior mandatario, que presidía a la Unión Cívica Radical, el principal partido de la oposición política al peronismo. En resumen, Menem gozaba de una gran popularidad. Menem había asumido el país en 1989, había logrado estabilizar a grandes rasgos la economía, que era una economía desquiciada por la hiperinflación, altos índices de desempleo, en fin. La realidad es que para 1993 Menem gozaba de una razonable buena imagen en los sondeos de opinión, pero claro, el texto histórico de 1853 impedía la reelección presidencial. El texto histórico, 1853, impedía la reelección inmediata, ¿sí? Hubo quienes fueron reelegidos, Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen, pero debían dejar un periodo necesariamente intermedio en el que ellos no podían ser reelegidos de modo inmediato. Y acá es donde empiezan, por supuesto, las suspicacias. Subido a la cresta de las encuestas, Menem quiere quiere ser reelegido, entendible, por otro lado, como político, digamos, querer perpetuarse en el poder, ¿quién no? El tema es cuando empiezan a meter mano en, por ejemplo, el texto constitucional. Entonces ahí ya todos nos vemos involucrados a cara o cruz por una mezquindad política, entendible, pero mezquindad política al fin, ¿no? Entonces Menem quiere forzar un plebiscito para que el pueblo decida si sí o no a la reforma constitucional. Las encuestas dicen que gana con holgura, con comodidad, y entonces eso lo pone a Raúl Alfonsín a negociar con Menem, ¿no? ¿Y qué va a negociar? Porque uno dirá, bueno, si van a perder, ¿qué condiciones de negociación puede tener la Unión Cívica Radical? O podía tener entonces un expresidente bastante devaluado, se había ido antes del poder, 6 meses antes, ¿no? Me refiero a Alfonsín. Bueno, la cuestión y ahí es donde ellos pactan en una famosa reunión en Olivos, la reunión de la Quinta de Olivos, se llamó el Pacto de Olivos, técnicamente hablando el núcleo de coincidencias básicas, y entonces se ponen de acuerdo en que la reforma se va a aprobar por sí o por no a libro cerrado. Esto va a generar algunas fricciones porque los convencionales tanto de la Unión Cívica Radical como del Partido Justicialista, que van a ser mayoría en la convención, se van a tener a lo que habían acordado sus jefes políticos y por tanto no van a habilitar una discusión pormenorizada de todos los puntos que estaban incluidos en la reforma constitucional de 1994. Entonces, el entendimiento vino de la mano por lo siguiente. Alfonsín cedía en esto de habilitar la reelección presidencial de modo inmediato, ¿sí? O sea, punto para Menem, si quiere. Se sale con la suya y puede lograr presentarse un par de años después nuevamente como candidato a la presidencia, porque ahora va a estar habilitado por el texto constitucional que le permite la reelección inmediata al primer cargo, a la primera magistratura. Pero claro, para pagar eso, para comprar, digamos,
la aquiescencia, la complacencia del principal partido de la oposición y que la reforma fuera consensuada, pongo comillas porque estoy de acuerdo en que la reforma constitucional debe ser un consenso ampliamente mayoritario en la sociedad, no un consenso de dos personas. El consenso de dos mezquindades, para mí, es un consenso en el cual yo no estoy incluido. Me parece que hay que también verlo así, ¿no? En función del tiempo transcurrido, ¿no? Y entonces ahí es donde prima la mirada siempre ideologizada de los hombres del radicalismo en esa época, que priorizan la constitución idílica que está en su cabeza, ¿no? Y entonces empiezan a mechar una serie de... porque el discurso público de Alfonsín y quienes están con él es: vamos a aprovechar esta oportunidad histórica para establecer una mejor constitución. Bueno, la mejor constitución incluye cosas como las que vamos a ver ahora a continuación, y ustedes dirán si sirvió para algo o no, o ya sería hora de ir haciendo un balance negativo, ¿no? Como paradoja, en la época de la reforma constitucional aparece un fenómeno social en la Argentina, el fenómeno de los piqueteros, que empiezan cortando rutas allí donde las privatizaciones dejaban un tendal de desocupados, sobre todo la privatización de YPF, en zonas como Cutralcó, Neuquén, o en Orán, Salta. Entonces los trabajadores que quedan desocupados empiezan a cortar las rutas como modo de llamar la atención y como modo de interpelar a las autoridades, porque las autoridades no les dan ni bolilla, no le dan bolilla. Entonces el piquete surge hace 30 años en una Argentina que ve en muchos de sus ciudadanos que nadie les da bolilla. Entonces tienen que llamar la atención generando caos, protesta que les jorobe la vida a otro, en este caso los transeúntes, los automovilistas, los peatones. Y entonces después se extiende como una mancha de aceite, se instala, toma como carta de ciudadanía el piquete, el corte de ruta, este paisaje de la decadencia nacional, ¿no? 10 personas quemando cubierta, y sigue como metodología el día de hoy. O no sigue, no sé. Yo vivo en una parte de la República en la que esto está más vigente que nunca. Tuvo mejor suerte que la Constitución Nacional, el piquete. Entonces, ¿ven las dos Argentinas? La del papel reformado, que termina siendo letra muerta, al que algunos tiran incienso y lo tienen en el altar, ¿no? Porque es como una invocación mágica, y la realidad que es como una realidad paralela, ¿no? Pero es la que nosotros estamos inmersos. Entonces me parece interesante jugar con esa imagen porque ambos fenómenos, la reforma constitucional y el surgimiento del piquete como el grito de una Argentina postergada, pero que ya se instala y ya incluso hasta trabaja profesionalmente, o no son pymes los piquetes, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? De esta Argentina bastante bipolar y esquizofrénica que nos toca sufrir y vivir, ¿no? Entonces, un primer elemento. A partir de 1994, por la Constitución Nacional, los partidos políticos tienen el monopolio de la representación política. 1994, los partidos políticos, antes los partidos políticos no eran mencionados en la Constitución, no eran mencionados los partidos políticos. En la Constitución de 1853, liberal. Bueno, a partir de 1994 los partidos políticos tienen el monopolio, la exclusividad de la representación política. Esto yo al día de hoy no escuché que nadie lo criticara. Y yo levanto el dedo acusador. No me parece justo que los partidos políticos, ¿sí?, no son estructuras angelicales. Creo que no son estructuras angelicales. Ni que se caractericen por su transparencia y por hacer del mérito la formación de los cuadros políticos
el itinerario a seguir para alcanzar las candidaturas. Me parece que estoy describiendo bastante cercano a la realidad lo que son las estructuras de los partidos políticos. Bien, esas estructuras, según la Constitución, tienen el monopolio de tu representación política. Me parece que habría que revisarlo esto. No sé, ¿por qué no puedo tener representación política fuera de los partidos políticos? ¿Qué estoy diciendo, una blasfemia? No sé. Artículo 38 de la Constitución. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Pregunta, ¿son las únicas? ¿Son las únicas? Para detentar este monopolio. Y ahí los tenemos, ¿no? Prostituidos, tratando de buscar cada 2 años una figura convocante, popular, ¿o no? Bueno, esas estructuras, según la Constitución reformada en 1994, tienen el monopolio de la representación política. Yo no estoy, ya alguno va a pensar, usted está proponiendo un sistema corporativo. Miren, yo estoy proponiendo sacarnos de la cabeza el naturalizar esta idea. ¿Por qué no puede haber representación política del ciudadano por fuera de las estructuras políticas partidarias? ¿Por qué no puede haber representación política de otros estamentos de la sociedad civil? La universidad, el culto religioso, los gremios, los colegios profesionales, los municipios, las regiones. Estoy enumerando así. Miren cuántos salen. No. Según la Constitución, no. Bueno, me parece que habría que revisarlo. Se puede revisar, ¿no? Y aparte la Constitución dice, el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. De lo primero creo que estamos todos seguros, ¿no? El Estado, o sea, todos nosotros, ponemos plata para mantener los partidos políticos. Y es así, lo dice la Constitución. La capacitación de sus dirigentes tengo mis dudas. No sé, ustedes capaz que lo creen eso, ¿no? Entonces, el primer elemento, podríamos tener una mea culpa, ¿no? De si esto ha funcionado o no. Otra cuestión, artículo 40, las formas de democracia semidirecta. Yo me acuerdo que en su momento esto era un caballito de batalla. Vamos a incorporar las formas de democracia semidirecta para que el pueblo no se limite a ser protagonista cada 2 años cuando elige representantes, sino que tenga una participación más activa y más madura a través de plebiscitos, referéndum, revocatoria de mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el artículo 40, el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Este es un aspecto, ¿no? La consulta popular. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Pregunta. La pregunta es, acá, si se han implementado estas formas de democracia semidirecta dándole mayor protagonismo al común de los ciudadanos. No se ha implementado una sola vez en los últimos 30 años. No se ha implementado, repito, una sola vez en los últimos 30 años. ¿A cuántos referéndum fueron ustedes convocados? Desde 1994 para acá. A ninguno. Miren que se han discutido leyes y temas controversiales. Jamás. Por tanto, letra muerta. Letra muerta. Muy lindo. Muy lindo que el pueblo participe en la práctica. ¿En 30 años? Nunca. Entonces esto a mí me genera sospechas. Yo no tengo la menor duda, en algunos políticos, su odio y desprecio visceral por el común de la gente hace que tener en cuenta la opinión del común, del pobrerío. Ellos lo ven así, pero no. Mirá, podemos correr riesgo, mirá el Brexit. Mirá Chile rechazando la convención constituyente, el proyecto constitucional. Entonces, me parece que es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Se parece mucho al lema del despotismo ilustrado.
el despotismo ilustrado, siglo XVIII, ¿no? Monarquías absolutistas, pero liberales y racionalistas, ¿no? El lema que resume el despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, democracia, formas de democracia semidirecta. Otra cuestión, el estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la capital federal. Es hora de decir que no me parece que haya sido para mejor funcionamiento de la República elevar la categoría. Nosotros somos un Estado federal. Es decir, en un Estado federal, Estados Unidos, por ejemplo, México, Brasil, hay un distrito, nosotros lo llamamos capital federal, que no es una provincia. El Distrito Federal, Washington, D.C., México, D.F., Brasilia, la capital federal, entre nosotros, no es una provincia. Es un distrito federal. Es precisamente el distrito cedido por alguna otra provincia para que sea la sede de las autoridades federales. Pero no es una provincia histórica. En ninguno de los ejemplos que acabo de darle, ese distrito federal tiene un estatus equiparable al de un estado o provincia, en ninguno. En Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde nosotros copiamos el modelo, el Distrito de Columbia, Washington, la ciudad de Washington, no tiene el estatus jurídico de un estado más de la Unión. No es así. Es la residencia de las autoridades federales, la Corte, el Congreso, la Casa Blanca. En 1994, acá, por inspiración no sé muy bien de quién, se eleva la categoría de la capital federal. Y por eso, el que por entonces era el intendente de la capital federal, ahora es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, ¿no? El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que hay que revisar esto también. ¿Qué quieren que les diga? Esto no es tener nada en contra de los porteños. A ver, mañana Capital Federal puede ser otra ciudad, Rosario puede ser Capital Federal, porque es algo mutable, ¿sí? Lo que yo estoy poniendo en consideración es si da para que tenga la misma jerarquía y si el intendente municipal de Buenos Aires, que fue su intendente durante 130 años, puede y debe ser tratado en términos protocolares, fiscales, institucionales, como un gobernador de provincia. No sé, yo creo que no, pero bueno, me parece que es algo que habría que establecer. Otra cuestión que también podríamos hacer ya un balance crítico, nos hemos referido cuando lo vimos en la cuestión mapuche, es que el Congreso, dentro de las atribuciones del Congreso, se estableció esta cuestión de los pueblos indígenas argentinos. La expresión de la Constitución se refiere al reconocimiento étnico, cultural e histórico de los pueblos indígenas argentinos. Esa es la terminología constitucional. No dice la Constitución pueblos originarios, no es una expresión constitucional. Le guste o no le guste a quien la promueva, la Constitución dice pueblos indígenas argentinos. Y por eso, hace unas semanas, la legislatura de la provincia de Mendoza, sacó una ley estableciendo, aclarando que los llamados mapuches, ustedes pueden ir al video que le dedicamos a la cuestión mapuche, ahí van a saber lo que yo opino de la cuestión. Pero la legislatura de Mendoza, por ley, ha dicho los mapuches, los llamados mapuches, los autopercibidos mapuches, no son un pueblo indígena nativo de la Argentina. La Constitución dice los pueblos indígenas argentinos. Y en todo caso, la historia, los documentos, la etnografía, la antropología, las pruebas, nos dicen que los hoy llamados mapuches en realidad son los araucanos del siglo XIX y siglo XVIII. Que son un pueblo nativo del otro lado de la cordillera. Del otro lado de la cordillera, es decir, hoy Chile, ¿no? Bien por la legislatura de la provincia de Mendoza. Es una ley que dice, no está diciendo que no son argentinos, no dice eso la ley, ¿eh? No podría decirlo, por otro lado. Lo que dice es que a los fines de la Constitución Nacional
no son un pueblo nativo o un pueblo indígena argentino, los mapuches. Sí los huarpes, por decir, ¿no? Por dar un ejemplo dado. Eran las tribus que habitaban de ese lado de la cordillera. Entonces, quizá por buenos deseos, porque esto yo me acuerdo cómo se discutía en aquel entonces, de una suerte de reparación histórica ante injusticias que pudieron existir. Les recomiendo en esto ese video que dedicamos a Julio Argentino Roca y la conquista del desierto de 1878, algo dijimos en esa ocasión. Sembraron allí una serie de disposiciones de rango constitucional que luego empezó a ser usufructuada, aprovechada por quienes en realidad tienen de mapuche lo que puedo tener yo de buen mozo, o sea, nada. ¿Sí? Ahí tienen la prueba. Este hombre, Johannes Wallace, ¿qué tiene de mapuche? Nada. Y tenemos el progresismo argentino que aplaude y que no dice nada y mira para el costado. Entonces, una cosa es su reconocimiento, su inserción. Otra cosa es que se genere una prebenda, un privilegio de nacimiento, de sangre, que es incompatible, creo yo, con lo que dice el artículo 16 de la Constitución, que no ha sido derogado y que dice textualmente que la Argentina no reconoce prerrogativas de sangre y de nacimiento. Eso dice el artículo 16. La Argentina no reconoce prerrogativas de sangre o de nacimiento. Y hay algunos que están generando prerrogativas de sangre y de nacimiento. Yo tengo sangre mapuche, soy superior al resto. Ojo, ¿eh? Nadie dice nada ante eso. Bien, y para ir terminando. Esto es un esbozo, una suerte de balance crítico. Otra cosa que me parece que hay que revisar es que desde 1994, porque Menem estaba interesado y Alfonsín cede, la elección del presidente y vice es de modo directo. La elección del presidente de la República y del vicepresidente de la República es directo. Es decir, se eliminan lo que eran entonces, o por entonces, los colegios electorales. Es decir, el sistema de 1853 que copiamos de Estados Unidos, en Estados Unidos sigue siendo así, es una elección indirecta del presidente de la República. Es decir, el votante va el día de la elección y lo que vota no es el nombre del presidente, el candidato a presidente del partido que fuere, sino que lo que yo voto es una nómina de electores por mi distrito, la provincia de Santa Fe en este caso, ¿sí? Esos electores se van a reunir luego y van a elegir ellos al presidente y vice. Es una elección indirecta. A partir de 1994, en algo que en general genera una sensación de espejismo, de ser más democrático, ¿no? De evitar intermediarios, los electores presidenciales, en la Argentina el presidente y vice se eligen de modo directo. Yo voy y elijo la papeleta que dice fulano, mengano. ¿Ok? Esto que puede parecer bueno, termina teniendo, y hoy es evidente, y ahí va mi crítica, un efecto no deseado que corrompe el sistema federal de gobierno. Porque la Argentina adoptó como sistema de gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Y en un Estado federal se trata de generar en los estados más marginales, más chicos, las provincias, menos pobladas, con menos desarrollo, una suerte de equiparación, darle alguna ventaja en esa suerte de reparto del poder institucional. Y lo cierto es que con el voto directo pasan a tener más peso electoral las provincias más pobladas. Las provincias más pobladas. Entonces terminan perdiendo
en términos de el interés de los políticos por hacer campaña en esas provincias, las provincias más despobladas. Doy ejemplo, Catamarca, Formosa o La Rioja tienen menos población, esas provincias, que un partido del conurbano bonaerense. ¿Se entiende? Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Chubut, tienen esas provincias menos población que un partido del conurbano bonaerense. La Matanza, Lanús, en fin. ¿Y ustedes qué les parece? Que los políticos en campaña, ¿qué van a priorizar? ¿Ir a Catamarca? ¿Ir a Santa Cruz? ¿Ir a La Rioja? ¿Que le representan 200.000 votos? ¿O ir a un acto en un partido del conurbano bonaerense? Y me parece que esto último, ¿no? Donde tienen 800.000 votantes. Esto se nota en la política argentina en los últimos 20, 30 años. Se ha ido desbalanceando. Entonces, hay provincias enteras que hoy tienen menos peso electoral que ciudades o partidos del conurbano bonaerense o que la ciudad de Rosario, etc. Esto me parece a mí que hace mella en el sistema federal. Me parece. Estados Unidos, que mantiene ese sistema, tiene distinta cantidad de electores. Entonces, California, Miami, Florida, Texas tienen 70 electores, pero tienen una población infinitamente superior a estados como Idaho, Montana, Dakota del Sur, Dakota del Norte, que a pesar de ser poco poblados, tienen igualmente una cantidad respetable de electores. Entonces, claro, los políticos van a hacer campaña en los estados más poblados, porque tienen más electores, pero no no se olvidan de aquellos estados menos poblados, porque tienen estos una cantidad de electores superior a sus votantes, ¿sí? La Argentina lo ha cambiado esto, y me parece que genera alguna anomalía, alguna postergación de muchas provincias respecto de los distritos más poblados. Y creo que esto va en contra del sistema federal. Y por último, tenía acá separado, desde 1994 la Argentina tiene un jefe de gabinete. Jefe de gabinete, caramba. Si los apuro un poco no saben ni quién es, no me mientan. Tienen que ir a los diarios. A ver quién es el jefe de gabinete. Bueno, el jefe de gabinete de ministros, según el artículo 100 de la Constitución, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Les da, primera atribución, ejercer la administración general del país. En fin, según la Constitución, el jefe de gabinete nacional tiene infinidad de atribuciones. La pregunta es, ¿y para qué está el presidente? ¿Para qué está el presidente? Que hay un doble comando, presidente de la República, que es el primer magistrado de la República, y jefe de gabinete. Bueno, esto fue un invento también del señor Raúl Alfonsín, que estaba embelesado con querer hacer del país, que tiene un régimen presidencialista. Esto es así porque copiamos la Constitución norteamericana, que es una constitución presidencialista, y a él no le gustaba, entonces había que copiar a Europa, que tienen un régimen parlamentario. Entonces gobierna el Parlamento, básicamente. Entonces quedó un híbrido con la figura del jefe de gabinete, que para mí mañana podría derogarse esta parte, estos artículos de la Constitución, y al común de los mortales no le cambia la vida. Ahora, hay una estructura burocrática, hay un presupuesto anual, hay edificios, por supuesto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo pagamos todos. A 30 años, ¿no podemos hacer un balance negativo? Miren que he tirado algunas cosas elegidas así de modo rápido. Yo soy de los que creen que la Constitución es revisable permanentemente y me parece que a 30 años de la Constitución de 1994 estamos en condiciones de hacer
un balance negativo si fuera el caso. No estoy queriendo decir que haya que convocar mañana una convención constituyente, me parece que estamos ya metidos en varios problemas para meternos en otro más, ¿no? Pero cuando las circunstancias se den, cuando existe una cierta madurez en la dirigencia política de turno, me parece que sería interesante, ¿no? Quitar de la Constitución las cosas que no han funcionado o que han funcionado para algunos vivos y no para la mayoría. En fin, espero que les haya gustado. Cumplo con un pedido de varios de ustedes a lo largo del tiempo de tratar este tema. Les dejo nuevamente mi saludo y mi deseo de unas felices Pascuas. Nos vemos la próxima cita.